7 de la mañana, 34 minutos. Seguimos nosotros en De Buena Fuente, como todos los días, por FM Atlántida, para Capital y alrededores, la 93.5 de su dial. En Rosario de Lerma estamos saliendo en Cadena Visión, la 97.7 de su dial. En General Güemes, en Radio Visión, la 94.3 de su dial. En Rosario de la Frontera, en Cadena Atlántida, la 95.7 de su dial. En Metán, en Cadena Atlántida, la 95.9 de su dial. En Aguaray, en FM Mágica, la 104.5 de su dial. En Coronel Moldes, en FM Misoles, la 100.9 de su dial. Y en Tartagal, Mosconi, Cornejo y Vallivian, en la 94.7 de su dial FM Cronos. También en duples con televisión, la señal 2 de aire, la señal 2 de Frontera Visión para todo el departamento de Rosario de la Frontera y las repetidoras del interior de Nortevisión satelital. Estamos saliendo en Campo Quijano, Cerrillos, La Merced, Guachipas, La Viña y Rosario de Lerma. Y si usted nos quiere ver por Facebook, por computador, por teléfono, por computadora, ¿cómo hace? O ingresa al Facebook o ingresa a YouTube y puede poner TV Canal 2 Salta o pone Marcela Jesús y ahí nos ve en directo. Y si usted es dormilón, dormilona, tiene cosas que hacer la mañana, nos está viendo en televisión y tiene que salir de su casa, nos está escuchando en radio y tiene que bajar de su vehículo, no puede seguir viendo o escuchando a cualquier hora del día. ¿Cómo hace? Pone TV Canal 2 Salta, busca el programa de Buena Fuente y puede ver el programa de hoy y el de los días anteriores. Ahí estamos saliendo en directo, por ejemplo, y usted busca de Buena Fuente y puede ver cualquier programa. Si usted quiere leer las entrevistas completas de nuestros invitados, lo puede hacer en nuestra página web, elexpresodesalta.com.ar. Y si usted dice, a mí no me importa nada de lo que dice el programa, yo solo lo quiero ver al profe Leonardo Juárez, a ver que nos cuente de qué se trata el libro, dónde anda ahora. Él era más o menos la cara del Partido Comunista en Salta y ya no lo es. Nos va a contar todo. Usted lo puede ver solo a él. ¿Cómo hace? Busca el teléfono, busca la computadora, ingresa a YouTube e ingresa al canal Marcela Jesús. Ahí subimos un poquitito, estamos viendo el canal, ahí está la entrevista del investigador del CONICET, Lucas Segueso, del doctor Federico Mangione, ministro de Salud Pública, de Adrián Cigarán, y cuando termine la entrevista, usted lo va a poder ver a Leonardo Juárez. Usted nos puede ver, leer y escuchar donde sea y a la hora que sea. Le damos los buenos días. Bienvenido, profesora de Buena Fuente. ¿Cómo está usted? Gracias. Buen día, Marcela. Antes que nada, le contemos a la audiencia, usted presenta un libro. ¿De qué se trata y cómo es? Bueno, soy compilador del libro junto con la académica colombiana Estefanía Ciro, que es doctora en Sociología y en Economía, es profesora de la Universidad de México y está también en los procesos de paz que está entablando el gobierno de Petro con la guerrilla. Así que un trabajo que salió mejor, pienso yo, de lo que pensamos al principio, que la idea era hacer una semblanza sobre la vida de Facundo Molares, porque teníamos la idea de hacer un libro con él, pero no pensábamos que lo iban a matar tan joven. A él lo mató la policía de Larreta en el Obelisco. Ya vamos a hablar de Facundo Morales. Cuénteme ahora, ¿qué tiene el libro? Bueno, el libro tiene una introducción que escribo yo, un reportaje que yo le hago, que habla desde el previo al 2001, cuando él se incorpora a la militancia, en la década del 90, la lucha contra las privatizaciones, en fin. Y el 2001 como un momento de bisagra, de quiebre, donde él dice que saca conclusiones de que una situación como la del 2001 no era posible que suceda inmediatamente, tendría que demorar 50 años más, y él hizo cuenta, tenía 25, y se fue a Colombia. Antes de ir a Colombia pasó por Salta, así que estuvo un año viviendo con nosotros, y después se fue a Colombia, cuenta un poco cómo llega a Colombia, cómo fue el ingreso a la FARC, cómo fue su experiencia a la FARC,
Bueno, no, su desarrollo de ser comandante de la columna de élite Teófilo Forero, que fue la columna más importante que tuvo la FARC. ¿Qué son las FARC? FARC, Porque hay gente que no sabe FARC de qué era estamos hablando. la organización guerrillera más importante de Colombia, la más antigua, Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, Ejército del Pueblo, y en la década del 90 tuvo una ofensiva donde tuvo el control de extensos territorios, tenía presencia en el 80% del territorio colombiano y participó de varios procesos de paz, entre algunos el despliegue en la época del presidente Pastrana y todavía en vida de Manuel Marulanda Vélez, que fue el principal dirigente de la FARC, que era tiro fijo, ¿no? Posterior al despliegue, al despeje militar del Caquetá, llega Facundo a Colombia. Previo paso por Salta, llega a Colombia. Bueno, en el libro cuenta cómo se vinculó, cómo lo incorporaron, lo rechazaron 2 veces, 3 veces, hasta que lo incorporan. ¿Por qué te rechazan? ¿Cómo el sistema? Y porque, bueno, ahí un poco el libro explica cómo Vamos a hacer un adelantito. Cómo son los acuerdos entre organizaciones revolucionarias para la incorporación de combatientes a la lucha. Bueno, está el caso del Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua, del Farabundo Martín en El Salvador, en donde muchas organizaciones de América Latina mandaron jóvenes a entrenarse y a combatir, ¿no? Pero siempre son acuerdos entre organizaciones, la organización te dice, vos te vayas a entrenar, vos vayas a combatir a Nicaragua, y la otra te recibe y te da un punto de encuentro en donde vos llegás y te incorporás con un nivel de protección, digamos, no es que directamente te mandaban a te entrenaban. En el caso de Facundo, tuvimos un año justamente en Salta discutiendo que él se iba un poco, en ese sentido, un guerrillero particular, porque él podría haber sido muerto por la FARC por considerarlo un infiltrado, no tenía quien lo presente. Porque no se fue sabía de dónde venía, por nadie, claro, no lo presentó nadie. Sí. Podría haber sido agarrado por los paramilitares o por el mismo ejército. O sea, en ese sentido, es una situación bien sui generis la de Facundo. Yo de ahí cuento un poco en la presentación de que la experiencia del Barbarroja Piñeiro, que era el comandante para América Latina de la Revolución Cubana, cómo lo mandan al Che Guevara a Angola y cómo lo mandan a Bolivia, el nivel de preparación, de estudio. Bueno, un poco se mandó a ladrillo, cuenta esa situación él, ¿no? Después hay testimonios de los colombianos, 3 o 4 testimonios, y después hay un artículo largo, muy importante, de esta investigadora que es compiladora junto conmigo del libro, porque Facundo planteaba de que la FARC fueron derrotadas en la mesa de negociación en la paz, no en la guerra. Ajá. Y ahí hay ¿Cómo es eso? Bueno, él dice que, una cosa que también contamos ahí, que Facundo fue detenido, tuvo 8 meses detenido por la misma FARC, porque él estuvo en contra del proceso de entrega de armas. Vos tenés que tener en cuenta que la guerrilla colombiana era una guerrilla campesina y Facundo era secretario de organización de la Juventud Comunista de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Era casi un porteño, digamos. Claro. Universitario, estudiante, con estudios, se destacaba políticamente ahí en Colombia, ¿no? Entonces él, cuando la FARC baja, cuando los comandantes de la FARC, después de la muerte de Marulanda, acuérdate que le matan a Marulanda, a Raúl Reyes, le matan al Mono Jojoy, y le matan al último comandante, Alfonso Cano. Queda un poco diezmado el secretariado, que Alfonso Cano era un poco el que impulsaba las negociaciones. Queda Iván Márquez impulsa las discusiones para el levantamiento de la lucha armada, y ahí estaba en desacuerdo Facundo y es preso por la misma FARC. Hay alguna foto que mostramos ahí en el libro también. Entonces, él no es que estaba en contra de la paz, sino que estaba en contra de cómo se venía haciendo ese proceso que implicaba inmediatamente la entrega de armas y que después se notó certero en el sentido de que la situación de los excombatientes de la FARC no fueron integrados a la JEP, a la Jurisdicción Especial para la Paz, no le hicieron los proyectos de reconversión laboral que le iban a dar cooperativa y esas cosas, sino que el número de 600 fueron muertos, fueron eliminados, ¿no? Y no se vislumbra todavía un proceso de paz en la zona. Hoy hay negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, las FARC se dividieron y quedaron, en vez de ser un ejército como era en la época de Marulanda y en la época de Facundo combatió, tiene grupos residuales, la Segunda Marquetalia, otros grupos, que como no fueron reincorporados al proceso productivo, y ellos lo que saben es guerrear, se fueron a guerrear y tienen control territorial por zona, pero de una manera dispersa, ¿no? Así que hay también
una valoración política. Facundo criticaba el mito del el fetiche de la tecnología. ¿Cómo es eso? Vos tenés que tener en cuenta, por ejemplo, desde el punto de vista militar, el guerrillero argentino que más experiencia militar tuvo fue Facundo Molares, el comandante Camilo, superior a la del Che, a cualquier otro guerrillero que superior a la del Che. ¿Por qué no se conoce tanto si es superior a la del Che? Porque lo mataron el año pasado, recién no es conocida su historia, recién será conocida a partir de este libro, qué que triste ya tiene, eso, ¿no? que ya tiene también, va a ser editado en Colombia, en México, en España y en Brasil, ¿no? Justamente por el conocimiento que se tiene de la figura de Camilo en lugares restringidos, pero extendido, por otra vez, restringido desde el punto de vista de la militancia de izquierda, revolucionaria, pero extendido. Mucha gente lo conoce su presencia ahí. ¿Por qué es más importante? Porque acuérdate que el Che combatió en el movimiento 26 de julio junto con Fidel contra una Guardia Nacional que era la Guardia Nacional de Batista, como el Frente Sandinista contra la Guardia Nacional de Somoza. En el caso colombiano ya hay una guerra cuatridimensional, digamos, ¿no? Tierra, aire, mar y también la utilización de la tecnología. De hecho, ahí cuenta el papá de Facundo de que le pusieron un microchip en un libro con el cual lo bombardearon, soportó 9 bombardeos durante la guerra Facundo. También paradójico en el sentido que estuvo 15 años en la guerra y no fue herido nunca. Y fue herido acá en Bolivia cuando él fue a cubrir para la revista que yo dirijo, que se llama Revista Centenario, El Golpe de Áñez, fue baleado en la cabeza con una escopeta y ahí quedó... En el Golpe de Áñez. Sí, ahí quedó detenido, tuvo un año en Chonchocoro preso, sí, y con esquirlas de bala en el cerebro, con el que no se le podía hacer tomografía ni resonancia magnética porque son imanes que mueven los plomos que él tenía en la base del cerebro. Es metal. Y ahí quedó mal su salud, porque él cuando vino a Colombia era un atleta. Ajá. O sea, era un tipo que venía de la guerra, que caminaba 50 kilómetros por día, claro. Así que ahí quedó mal. Bueno, la cosa es que desde ese punto de vista, digamos, es significativa su presencia porque el hombre no militar, digamos, que no se formó militarmente, sino que era un guerrillero que tuvo la experiencia militar más importante de Argentina, seguro de toda la historia argentina, ¿no? En esa guerra, yo te digo, cuatridimensional, donde los satélites jugaban un rol importante, y esa fue la polémica que él instaló en relación al tema del no al fetiche tecnológico, porque Estados Unidos aplicó en Colombia los mayores avances guerreros de tecnología, y que se ellos hacen en tenían que Oriente luchar Medio, contra eso. y ellos tenían que luchar, bueno, te escaneaban desde los satélites, claro, y esas cuestiones. Un poco Facundo plantea lo que planteaba Giap, que el general vietnamita. Henry Kissinger, en un libro que se llama Melancolía de Izquierda, de Enzo Traverso lo cita a Kissinger, que dice Kissinger: nosotros tiramos más bombas en Vietnam que todas las que se tiraron en la Segunda Guerra Mundial. Nos equivocamos, quisimos doblegar la voluntad de un pueblo a bombazo. Vos sabés que Vietnam, si bien mataron 4 millones de vietnamitas, Vietnam derrotó militarmente a Estados Unidos, y políticamente y culturalmente, todos los movimientos que se producen en Estados Unidos contra la guerra de Vietnam. Y ahí estaba el papel. Giap tiene un libro que se llama El arma y el hombre, donde el general Giap habla de la importancia de la conciencia del combatiente en relación al tema del arma. No es que el arma manda, sino que la conciencia del que combate es la que manda, ¿no? Y entonces esa fue la polémica que él suscitó ahí en el seno de la FARC. Incluso hoy sigue siendo reivindicado en una parte de la militancia revolucionaria colombiana la figura de Facundo. Por eso la edición del libro allá va a tener pertinencia, ¿no? Así que habla de estas cosas. Le decimos, Gustavo, a la audiencia que está sentado acá con nuestro estudio, usted está escuchando una clase de historia de el profesor Leonardo Juárez. Lo que quieran comunicarse, mandar fotos, textos, audios, videos, consulta, como lo están haciendo hasta ahora, ¿a dónde lo pueden hacer? Simplemente enviando un mensaje escrito al 3874-147505 o al 3874-40-4587. Allí solamente es mensajes por WhatsApp o mensaje de texto. Si quiere llamar, lo puede hacer al número fijo 3873-142263, 3873-142263. Esas son nuestras vías de comunicación. ¿Cuándo se hace la presentación del libro? ¿Dónde? Para todos aquellos que quieran saber más de esto. Bueno, acá en Salta se hace el sábado, el 10 se cumple un primer año del asesinato de Facundo en el Obelisco, cuando nosotros organizamos una protesta contra la farsa electoral. Sí. El gobierno, era el gobierno de Larreta, jefe de la Ciudad de Buenos Aires. Él quedó con secuelas de la prisión en Bolivia, Facundo. Y se le tiraron, se vio por todos los canales, porque el muerto del Obelisco el 10 de agosto. Impresionante. Se le tiró encima al policía y lo asfixió y lo mató. Sí. Figura como una causa, como muerte por enfermo cardíaco y no por asesinato. De hecho, dice que los moretones que tenían
es producto de la reanimación que le quisieron hacer. Hay dificultades con la querella porque los peritos de parte salen $5.000, $6.000, $7.000 Claro. y nosotros no estamos en condiciones de sostener eso, pero sí denunciamos esa situación. Así que el 10 de agosto en el Sindicato de Canillita, 19 horas, se hace la primera presentación del libro acá en Salta y se hace también la presentación del libro en el Obelisco, donde se va a poner una placa recordatoria. No sabemos si durará la placa, ¿viste? Porque, Que sí, la bueno, van a hacer también desaparecer. CIPREVA, porque por Facundo se hizo una campaña internacional porque él era fotoreportero de nuestra revista. Acordate vos que en Bolivia mataron a Tomás Moro, el muchacho de Página 12, el periodista de Página 12, y Facundo tuvo un año en Chonchucoro. Así que CIPREVA y muchos organismos internacionales hicieron una campaña por la libertad de Facundo como fotoreportero, y creo que le iban a poner una placa allá en Buenos Aires, y Córdoba nos ofreció su sindicato CIPREVA para presentar el libro. Así que vamos a presentar por todas las provincias de la Argentina, pero acá en Salta el 7 y 19 horas en el Sindicato Canillita. Así va a ser. Cambiamos de tema y vamos a hablar de un poco de política, porque yo lo presenté como del Partido Comunista, pero usted es secretario general del movimiento Rebelión Popular Facundo Morales. Cuénteme Molares, sí. Cuénteme, ¿qué pasó que dejó el PC después de... Usted era la cara del PC en Salta, yo fui después de afiliado tantos al partido años. desde el año 82. Sí. Bueno, hace mucho que veníamos sosteniendo diferencia con la dirección nacional del partido en relación a su acercamiento al kirchnerismo, y nosotros habíamos producido un viraje en el año 86. Recordad que el Partido Comunista en la Argentina tiene más de 100 años. Creo que se fundó en el 1919, sí, tiene más de 100 años. Y en el año 86 se produce un viraje donde recupera la razón de ser de cualquier partido comunista, que es la lucha por el poder. O sea, hay que construir otro sistema de organización porque pensamos que el capitalismo ha fracasado y no puede resolver los problemas mínimos de la humanidad. Pero ahí ha habido ni siquiera, no ha sido en el primer gobierno de Kirchner, donde el PC era opositor al gobierno de Néstor Kirchner, que tenía superávit gemelo, comercial y fiscal, ¿te recuerdas? Sino que de manera tardía apoyaron al gobierno K sin una visión crítica, sin una visión de disputa, sino un seguidismo oportunista, y eso ha hecho que las voces críticas, que yo era miembro de la Dirección Nacional del PC, de su comisión política, fuimos un poco dejados de lado de esa dirección y de esas discusiones, así que nosotros nos vimos... ¿Eso en qué año fue? Y eso debe haber sido hace 4 o 5 años atrás. Fuimos nosotros con Facundo, que había vuelto de Colombia, que él también militaba en el Partido Comunista, y otras organizaciones sociales, fundamos un nuevo movimiento político que se llama Movimiento Rebelión Popular Facundo Molares, con la idea de, bueno, una crítica por supuesto al capitalismo, pero una crítica también al funcionamiento de sus instituciones. Nosotros tenemos una lectura de mediano plazo de que la democracia desde la dictadura para acá no ha resuelto los problemas que decía que venía a resolver. Vos te acordás del discurso de Alfonsín, que se comía, se educaba, se curaba. La educación, la o el salud. tema de la institucionalidad, que eso explotó bastante en el 2001, la alternancia bipartidista entre radicales y peronistas, y después hubo una recomposición y lo que surgieron fueron las coaliciones, Cambiemos, Unión por la Patria, en fin, Sí. que Milei un poco la viene a tumbar también. ¿Qué opina de lo que estamos viviendo ahora, del gobierno de Milei, de lo que pasa con la gente? Ustedes que son revolucionarios, activistas y todo lo demás, parece que no pasa nada. Bueno, yo escribí la editorial... No me refiero a ustedes, me refiero en general. Escribí la editorial país. de la nueva revista que va a salir este mes en junio. Ahí Sí. ya te la vamos a acercar. Ahí hago algunos comentarios más profundos sobre la situación actual, política, económica, y también un poco sociológica de la situación actual, ¿no? A mí me da la impresión de que la emergencia de un fenómeno como el de Milei tiene, desde el punto de vista político, dos elementos clave, me parece a mí. Uno es la degradación económica. Es decir, vos acordate que salió la semana pasada los datos de la Universidad Católica Argentina de que pasamos de un 46% a un 55% de pobreza. Sí. Y en eso va incluido un 15% de indigencia. Algunos hablan de un 19%, o sea, estaríamos hablando de 1 cada 5 personas tienen dificultades alimentarias, ¿no? Es decir, ha habido una aceleración de la pobreza. Lo que pasó con Milei, que hay un cambio de ritmo de la profundización de la crisis en la Argentina, que pasó de una estanflación, estancamiento productivo con inflación, a una receflación.
¿Qué es eso? La recesión es recesión con inflación. La estanflación es estancamiento productivo con inflación, quiere decir que la torta, el Producto Bruto Interno, sigue del mismo tamaño, 500.000 millones de dólares. Sí. La recesión es que la torta se achica y la inflación, que es un elemento importante de achicamiento, de la disputa distributiva, digamos. Marx sabía decir que el problema no es el tamaño de la torta, sino el tamaño de la cuchara. Los asalariados participamos de la disputa de la torta con una cucharita de café. Y los grupos concentrados, que son los tenedores de dólares, ¿Escucharon? claro, se llevan la parte más grande de la torta. Ahora peor porque la torta se achicó. Pero vos tenés cómo se quedan con la parte más grande de la torta, con aumento de los impuestos, con la devaluación. Usan el cucharón, ya no queda para la cucharita. Claro, y la devaluación es un problema para los que tenemos ingresos fijos. Porque si te hay una devaluación del 50%, acá ha habido devaluaciones sucesivas del gobierno. Pero no aumento de nada. Y no ha habido el aumento no llega. Entonces no el problema es que nada. es una transferencia de los sectores de ingresos fijos a los tenedores de dólares. Pero ¿quiénes son los tenedores de dólares? El sector agroexportador, las mineras, los bancos. La gente por ahí dice, bueno, yo me resguardo, me compré $1.000, pero es una tontería, estamos hablando de un PBI, 500.000 millones de dólares, ¿no? Sí. No de estas cuestiones. Bueno, yo creo que ahí ha habido degradación económica porque convengamos que 46% de desocupación igual era mucho y tenía un 130% de inflación la gestión de Alberto Fernández. No es que estaba bien, venía en un proceso de picada. Pero también hubo defraudación política porque Fernández vino a resolver el problema de la heladera. ¿Te acuerdas que iba a llenar la heladera? Íbamos a comer asado y no polenta. Y no sucedió, eso no sucedió. Y también hubo defraudación política por parte del elenco de Cambiemos del macrismo para aquella derecha tradicional que pedía esos cambios con mayor rapidez, con aceleración, que es lo que le ofrece Milei. Dice, nosotros lo vamos a hacer rápido, como un shock. Dice, Milei hizo en 6 meses lo que Macri no pudo hacer en 4 años. 4 años. Bueno, sí. y el riesgo, bueno, yo por ejemplo solamente estoy suscrito a La Nación, que es mi diario de cabecera, y vos lees a Pagni, que Pagni reclamaba para Milei un Melconian de la política, ¿viste? Como a la Bullrich le pusieron a Melconian, porque no sabe de economía, decir un Melconian para la política porque era un tipo extraño para la política. ¿Y por qué era un tipo extraño? Según Scioli puede ser premio Nobel de Economía. Bueno, él, viste que se postula siempre hiperbólico, Milei es el más capo en todo, ¿no? Sí, el tema cuál es que Milei, vos fíjate cómo gobierna, había miedo de si podía sostener la gobernabilidad, porque el partido de la gobernabilidad en la Argentina es el peronismo. El peronismo te mete el mismo ajuste que Milei, pero con control de daño, porque tiene la CGT, tiene los movimientos sociales, y por lo tanto garantiza la gobernabilidad. Que no le pase lo mismo que pasó en el 2001. Porque ese es también el miedo de los poderosos, donde te tumbaron 5 presidentes en una semana. Porque esas son ventanas revolucionarias que vos no sabés dónde pueden terminar. Si hubiera habido partidos de izquierda, con capacidad de movilización, con líneas de cuadro, con dirección de sindicato, podría haber terminado en otra cosa eso. ¿No es cierto? Ahí puede haber una lectura posible. Eso no pasó. Y un hombre de la corporación política como Eduardo Duhalde recompuso la gobernabilidad. Acordate que la salida de la convertibilidad la hizo Duhalde con Remeslenikov. De la Rúa le explota la convertibilidad y el otro... repetimos a la audiencia, porque me están preguntando, lo están escuchando con atención, está hablando el profesor de Historia Leonardo Juárez. Él, además, es secretario general del Movimiento Rebelión Popular Facundo Morales, le decimos a los oyentes y a los televidentes que están escuchando y se están interesando por lo que usted está diciendo. Creo que son contadores estos que están hablando. Pueden entrar a la revista Centenario, www.revista Centenario, que es digital. Sí. Y hay reportajes interesantes a Alejandro Horowitz, por ejemplo, que hizo Los 4 peronismos, que sacó un último libro sobre el kirchnerismo en la Argentina, a otros docentes universitarios como Flavián Nieva, que son especialistas en temas de la guerra. Usted me dijo, uno de los temas es el económico, ¿y el otro? Yo te decía la degradación económica y la defraudación política. Ajá. Así. La defraudación política, porque vinieron a resolver, el kirchnerismo planteó la salida con Alberto Fernández para resolver la crisis del macrismo, le iban a llenar la heladera en vez de polenta, iban a comer asado, y profundizó la crisis económica del kirchnerismo. Y el macrismo, yo pienso que la derecha tradicional vio en Milei un tipo que le planteaba, vamos a producir una aceleración de los cambios desde la derecha que está planteando, ¿no? que está planteando Milei. Ahora, ¿qué ha producido Milei? Bueno, uno ve las estadísticas, es el aumento de la pobreza, una verdadera masacre social. ¿Eso quiere decir que haya alguna respuesta política al gobierno de Milei? Aparece como una calma chicha hoy, ¿no? Es una calma chicha, pero yo me acuerdo, y yo milito hace muchos años,
que lo mismo pasaba en el periodo de la hiperinflación de Alfonsín. No sé, vos no sé si tenés memoria de eso, pero vos ya eras periodista también. Sí tengo. Explotó saqueó un supermercado en San Miguel, en la provincia de Buenos Aires, se extendió por todo el país, en Rosario, tuvo que declarar el estado de sitio a Alfonsín para contener esa oleada de un hambre que era concreto, ¿no? Acá, ahora la gente no se mueve, no pasa nada. No pasa nada, por eso yo hablo de una calma chicha, y los movimientos sociales que responden mucho, hoy creo que hay una movilización por lo de San Cayetano y el 9 llama a la CGT, me parece que responden más a la estrategia del peronismo, del kirchnerismo, que dicen, bueno, que Milei los joda, que los cague de hambre, que lo ajuste. Y volvemos nosotros. Y volvemos nosotros, el pueblo va a volver pidiendo la escupidera que vuelva. Usted fue candidato varias veces, se van a presentar en las próximas elecciones del año que viene. No tenemos pensado una estrategia electoral porque primero sale mucha plata. Sí. Yo fui candidato a gobernador, en el 2007 aparece en el libro. Nosotros gastamos 100.000 pesos y Urtubey gastó 10 millones, según lo que él declara, ¿no viste cómo son las declaraciones? Según lo que se declara. Pero es difícil. Y con el voto electrónico por ahí no es hasta más fácil, es más bueno, difícil. En relación al tema del control de la fiscalización, aunque Diego Sarabia, que es uno de los especialistas en tema, siempre cuestiona la seguridad del voto electrónico, ¿no? Porque a los fiscales no le dan la fuente, en fin. Sí. Siempre hay una dificultad porque no hay una igualdad en relación a la posibilidad de que te conozcan. Vos fijate que las elecciones, vos sos profesional de los medios, hoy cualquiera tiene acceso con un buscador de Google a la información. Sí. Pero yo le digo a mis alumnos que cuando hay inundaciones, ¿qué es lo primero que cortan? El agua potable. Claro. O sea, que haya mucha información no quiere decir que la gente esté informada, porque vos para eso tenés que tener un método de análisis. ¿Cómo analizo la información? ¿A dónde? Bueno, pero claramente vos para las elecciones tenés que tener un nivel de conocimiento de la sociedad, que conozca la imagen, que posibilita que deportistas, que periodistas, colegas tuyos sean concejales, que sean diputados. A veces no tienen la formación, pero eso no importa porque la imagen es la que la gente los conoce, funciona, los conoce, y el conocimiento es lo importante para esa situación, ¿no? Y el manejo de las redes, qué sé yo. Que permitió que uno outsider, como se dice, que como Milei, a partir de porque él era panelista. Él era panelista económico. Claro. Y loco, porque te salía con unas cosas. Bueno, sigue saliendo con. No, sí. Bueno, está peor, creo. Creo que está peor ahora. En algunas cosas yo coincido con Milei, ¿no? Sí. Mirá, voy a poner el título. Anote, a ver, ¿en qué coincide con Milei? Él dice que el Estado es un Estado mafioso. Sí. Y yo, desde un punto de vista antagónico, lo que él plantea, yo digo que sí, porque vos fijate que el Estado argentino, yo soy profesor de historia, pero doy historia y política de la educación en Argentina, y vemos la consolidación del Estado en los 80 con la presidencia de Roca. El Estado argentino se funda sobre la apropiación de las tierras de los indios en el sur, la conquista llamada conquista del desierto, que el Estado-Nación se queda con 7,5 millones de hectáreas, expulsa 15.000 y mata 15.000 originarios. Vos después tenés al comisario de Valvanera, Hipólito Yrigoyen, que mata a 2.900 obreros rurales en la Patagonia y mata a 900 en la Semana Trágica en los talleres Bacena en Buenos Aires. Si vos ves la secuencia, a Frondizi, que lo ponen como un gran estadista, el plan Larqui de Frondizi, que es la represión a los obreros ferroviarios, que lo obligan a ir a trabajar militarizando los ferrocarriles, Perón, que hace el debut de la Fuerza de la Fuerza Aérea Argentina en la masacre de Napalpí, de Rincón Bomba. Ahí no fue Malvinas ni fue Plaza de Mayo el debut de la Fuerza Aérea, sino en Rincón Bomba, masacrando a los aborígenes. Bueno, y tener la dictadura militar. ¿Sí? El Estado es fuerza simbólica, pero es monopolio de la violencia. El Estado, para instaurar su política económica, aplica la violencia. Lo que pasa es que el Estado capitalista tiene claramente diferenciado dos esferas. La esfera de la circulación o del mercado, donde somos todos iguales ante la ley, ¿no es cierto? O por lo menos eso lo plantea. Se supone que somos, bueno, pero no todo tiene la misma posibilidad de acceder a los derechos. Entonces tenemos que tener vivienda, trabajo, o por ejemplo no tiene la misma posibilidad de acceder al lago escondido Legui que los mapuches. Claro. ¿No? Entonces ahí hay una diferenciación. Para todos los que quieran seguirlo escuchando, a la Cámara 3, dígale, ¿a dónde lo pueden ver este sábado? Bueno, este sábado 19 horas en el Sindicato de Canillitas, Santiago del Estero, entre Subiría y Dianfunes, creo que queda. Sí, exactamente. Era Leonardo Juárez, profesor universitario de Historia, presenta el libro, hablamos de política, hablamos de todo. Gracias por venir, gracias, Leonardo. Gracias.